Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí con ustedes en su espacio informativo de las 8 de la noche. Le invitamos a que se quede con nosotros en los próximos minutos. El firme compromiso totalmente garantizado de llevarle a detalle la información que acontece en nuestro estado. Recuerden, nos interesa mucho conocer sus comentarios, por supuesto, sus opiniones. Ahí está la línea telefónica, el 940-7600, para que se comunique con nosotros. Un gusto también compartir este espacio, esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Ya, por fin es viernes. Así es, ya terminó una semana más. Qué gusto saludarlos a todos ustedes. Gracias por sintonizarnos noche a noche en este su espacio Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de nuestra señal que Tele Yucatán o también por nuestras redes sociales, que estamos en Facebook como Tele Yucatán. De igual manera, ahí pueden comunicarse con nosotros por medio del mensaje directo, además de la línea telefónica, como Carlos les mencionó, el 940-7600. Nosotros nos encontramos completamente en vivo desde Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. La única manera de salir de la pobreza es tener un empleo seguro. Con estas precisiones y otros tantos temas, el gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó gira de trabajo, precisamente entregando apoyos a yucatecos para que tengan esta oportunidad de desarrollo económico. Recordar importante que en los próximos meses observará inversión que rebasará los 23,000 millones de pesos en acciones para el empleo. En Sucacab, el gobernador Mauricio Vila Dosal entregó apoyos del programa Fomento al Autoempleo por 1.7 millones de pesos en beneficio de 17 municipios del sur del estado. La única manera de salir de la pobreza es poder tener un empleo, que tengas una manera para salir adelante. A fin de apoyar a quienes se autoemplean, entregó equipo y herramientas a 20 proyectos del sur del estado, como tortillerías, juguerías, salones de belleza, panaderías, talleres de costura, entre otros giros comerciales. También entregó acta de bienes en propiedad a los encargados de 10 proyectos que hicieron buen uso de la maquinaria y equipo recibido previamente. En el evento, además, otorgó 213 constancias de capacitación a quienes tomaron 9 cursos de costura industrial, ventas, manejo de alimentos, entre otros, que impartió el Servicio Nacional del Empleo Yucatán, en los que se invirtieron 1.2 millones de pesos. En el sur del estado, 8 de cada 10 personas capacitadas por medio del esquema cuentan con empleo. Pues para eso estamos trayendo los cursos de capacitación que está dando el Servicio Estatal de Empleo acá con Iraíz, para que toda la gente del interior del estado que tenga ganas de superarse, que tenga ganas de aprender, como por ejemplo acá Rebeca, que estuvo tomando un curso de alimentos, pueda tener una opción. ¿Para qué? Para ponerse a trabajar desde su propia casa o en su municipio. Recordó que en Yucatán se realizarán inversiones por 23,000 millones de pesos, que generarán 17,000 empleos, y la mitad de ellos será en comunidades del estado. Anunció que en Sucacab, a mediados de mes, iniciará el programa Médico 24/7, que atiende a 25 localidades del estado. Sucacab cuenta con el programa Médico a Domicilio, para personas de la tercera edad con discapacidad o mujeres embarazadas. Más de 300 campesinos y ganaderos de Sucacab recibieron apoyos del programa Peso a Peso, y antes de que concluya el año, se realizarán 275 acciones de vivienda en la comunidad. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Le platico que la juguería Frutisabroso fue uno de los 20 proyectos del sur del estado que recibieron apoyo por medio del programa Fomento al Autoempleo que impulsa el gobierno estatal. Hace 4 años, José Antonio Sierra Quijano tuvo la necesidad de dejar su empleo en una maquiladora por una tendonitis en el hombro y generó sus propios ingresos por medio de la venta de jugos naturales. Al renunciar, pues me liquidaron y así estaba bonito, ¿no? Porque pues había lana, había dinero, pero como fue pasando el tiempo, el dinero se fue, se gasta, pues ya me puse a preparar jugos junto con mi esposa y vendimos, al principio vendí 4 litros de naranja, así en los locales. Al día siguiente preparé otros 4, ya serían 8 y así sucesivamente. Poco a poco, el negocio que inició hace 4 años y medio creció y ahora vende al día hasta 100 jugos en escuelas y calles del municipio. Preparamos como 15 o 17 variedades de jugo. Hasta el piña, pepino, chaya, limón y apio.
José recibió un exprimidor y extractor industrial como parte del programa de fomento al autoempleo, que agilizará e incrementará su producción. Espera que con su negocio siga llevando el sustento diario para sus 3 hijos, Fernando, Isabela y Mariana, y seguir creciendo para generar más empleos. Mi meta es dando más, generando más empleo para otras personas y así pues ayudando a su familia igual. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Yucatán, uno de los estados con mayor creación de empleo. La economía del estado mantiene un crecimiento al alza que se refleja no solo en la inversión de capitales, sino en la generación de más y mejores empleos. Yucatán se posicionó en el primer trimestre del año como el tercer estado con mayor desarrollo económico, con 3.1% de crecimiento, casi 8 veces mayor al promedio de las actividades del país, según informó el índice trimestral de la actividad económica estatal. Desde el inicio de la gestión del gobernador Mauricio Vila Dosal, la economía estatal creció 3.1%, que colocó a la entidad en el tercer lugar nacional. En comercio, servicios, restaurantes y turismo, se colocó en el segundo lugar con el crecimiento de 4.6%. También ocupó el segundo lugar en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministros de agua y gas con el crecimiento de 29%. En manufacturas con 8% de crecimiento. En pesca, agricultura, ganadería y otras actividades del campo creció 14.5%, colocándose en tercer lugar nacional. De esta forma, Yucatán se coloca como uno de los estados con mejores expectativas para generar trabajo y mejorar las condiciones de vida de las familias yucatecas, tanto en lo económico como en seguridad y tranquilidad. Teleyucatán te informa. Y bien, ayer le platicábamos que Yucatán será el primer estado en todo el país en tener un parador turístico inclusivo, buscando una mayor accesibilidad para las personas con discapacidad. Yucatán será el primer estado incluyente del país porque tendrá accesibilidad universal y sustentabilidad en los paradores turísticos, como resultado del programa integral ejecutivo de parte del Patronato Cultur, expresó la directora del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, María Teresa Vázquez Vaqueiro. Todo lo que buscamos es de que todos puedan tener el acceso y disfrutar de las bellezas naturales como nos los ha pedido y las bellezas arqueológicas que tenemos en el estado como nos los pide el gobernador Mauricio Vila, y precisamente es decir, quien no puede ver, quien no puede escuchar, quien no puede o tiene una movilidad limitada pueda perfectamente transitar a lo largo de todos los paradores turísticos. Es decir, queremos que Yucatán sea 100% incluyente y estamos trabajando en eso de la mano de todas las dependencias de gobierno. Hoy estamos trabajando con Cultur, pero también estamos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, con el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. Es decir, todos y todas tenemos que trabajar de la mano para que Yucatán realmente pueda ser 100% incluyente. El turismo con accesibilidad universal es una de las metas de la administración actual para que cualquier persona visite los atractivos de la entidad. Una de las formas también de ser incluyentes es dar a conocer que todas y todos tenemos derecho al acceso y al disfrute de todo lo que nos proporciona y todos los servicios que nos proporciona el Estado. Este es un paso más para la accesibilidad universal. Estamos iniciando ya con lo que queremos que sea realmente un trabajo que empecemos a mediano plazo, pero a largo plazo, y decir cuando termine la administración de Mauricio Vila que Yucatán es 100% accesible. Como resultado de los esfuerzos, Yucatán se convertirá en el primer estado incluyente del país. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Irving Hill, Teleyucatán te informa. Bueno, y por supuesto que Yucatán es un centro de atracción de visitantes nacionales e internacionales. Y mientras tanto, autoridades y también especialistas del sector turismo afirman que se deben aprovechar las bellezas naturales del estado para crear un esquema que, como bien se abordaba en la nota anterior, incluya a las personas con discapacidad. Yucatán cuenta con bellezas naturales a las que todo el público puede acceder, por lo que se tienen que emprender estrategias para que el turismo sea universal, expresó el director del Patronato Cultur, Mauricio Díaz Montalvo. Al arrancar con los cursos para que Yucatán sea un estado incluyente, el titular de Cultur expresó que el Corchito sería el primer parador turístico accesible
para personas con discapacidad. Es muy importante que todos tengamos ya en la mente una cultura de inclusión, una cultura de atención a toda la gente que nos visita, siempre amable, siempre correcta y siempre viendo el beneficio de cada una de las personas, que la experiencia que ellos tengan en nuestros paradores sea encantadora. Pero, ¿qué se requiere para que los paradores turísticos sean incluyentes? En su ponencia Turismo Universal, el director de atención a personas con discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Joaquín Alba Ruiz Cabañas, expresó que es necesario contar con espacios que permitan la accesibilidad en sitios de convivencia. Para ello, se requiere un diseño inclusivo que permita a las personas con discapacidad desenvolverse de forma correcta en los sitios turísticos. Desde el ámbito de la información y las comunicaciones, el transporte y el entorno construido, ¿no? O sea, esos tres ámbitos son los tres ámbitos principales de la accesibilidad, y en esos tres ámbitos se utiliza la herramienta llamada diseño universal, y el diseño universal va para todos entramos ahí, personas mayores, niños, mujeres, personas con discapacidad, todos entramos en el diseño universal. En todas tienen que estar participando al más alto nivel y a mediano y a nivel social, ¿no? Sociedad civil, autoridades, personas con discapacidad, en fin, ¿no? Entonces, entre más se entienda que deben colaborar todos y participar y coadyuvar para generar una estrategia, digamos, para Yucatán de accesibilidad, entonces va a haber más rápido beneficiado el turismo accesible y en todos los demás ámbitos que te mencioné, ¿no? Que es en el entorno construido, el transporte, la información y las comunicaciones y las tecnologías de la información y comunicación, las TIC. Yucatán debe aprovechar sus bellezas naturales para crear un esquema que incluya a las personas con discapacidad. Me da mucho gusto que Yucatán tome una gran iniciativa, que espero que ahorita en este trabajo de inicio sea un impulso para beneficiar a todo el estado, ¿no? Que llegue, no nada más no se quede en los paraderos, sino pues pasen a otros ámbitos, ¿no? Hay la cadena de accesibilidad del turismo son varios eslabones, ¿no? Y que lo vayan trabajando. Yo creo que lo más importante es que se haga una estrategia para Yucatán, una estrategia donde se den cuenta por dónde se tiene que hacer, cuál es el tiempo, el plazo, ¿no? O qué plazos se tienen que tomar. Y en esto se van a dar cuenta que debe haber una estrategia para Yucatán de accesibilidad. Más de 100 personas que trabajan en los paradores turísticos fueron capacitados en materia de turismo universal. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Nos vamos a la primera pausa comercial, no se despegue, aún tenemos más información. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. La medalla Belisario Domínguez es el máximo galardón que confiere el Senado de la República en honor al senador chiapaneco que dedicó su vida al servicio de la patria. ¿Conoces a una mexicana o mexicano que destaque por su ciencia o virtud en grado eminente? Envía postulaciones al correo medallabelisariodomínguez2019@senado.gov.mx. Fecha límite, 30 de agosto. Senado de la República. Cercanía y resultados. Vamos todos a bailar por partida doble este domingo 4 de agosto a Ticopó para celebrar la fiesta de la Virgen de la Asunción con la música de los aventureros La Leyenda, presentados por Matpreu y Tricón. La grabación comienza a las 5 de la tarde. Vamos todos a bailar con Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa, y pronto se terminarán las vacaciones y las y los pequeños regresarán a la escuela a un nuevo ciclo escolar. Pero ¿cuánto se puede gastar en útiles escolares? Y lo más importante, ¿en dónde podemos conseguirlos a un precio más accesible? Aquí le tenemos la información.
La canasta básica de útiles escolares, uniformes y calzado fluctúa entre los 1,500 a 4,000 pesos y las familias yucatecas hacen gran esfuerzo para conseguirla. Ante esta situación, los padres de familia asisten a la feria de regreso a clases que organiza la Profeco, porque se ofrecen facilidades de pago, descuentos y promociones. Cada familia tiene en promedio de 1 a 3 hijos, de modo que el gasto por la compra de los materiales representa fuerte inversión. En la feria de regreso a clases que inició este día y concluirá el domingo, se realiza en la Cámara de Comercio de Mérida, donde se ofrecen artículos con precios que no se encontrarán en ningún otro sitio. Sí, unos más baratos que otros, que sí me di cuenta de unas cositas que compré, pero pues digo, igual hay que comprar lo mexicano, ¿no? O sea, de aquí. Oye, ¿y si juntaste dinero? Sí, o sea, poquito, pero sí, o sea, haciendo esfuerzos y todo. ¿Considera usted que los precios que está manejando ahorita son buenos? Sí, están adecuados porque tomando en cuenta que todo ya subió, está bien. Yo chequé las libretas y tienen buen precio. ¿Sí están aplicándose descuentos como se habían dicho? Sí tienen diferente descuento. Participan más de 35 proveedores que ofrecen libretas, lápices, bolígrafos, mochilas, uniformes, pegamentos, memorias USB y todo lo necesario para surtir la lista de útiles escolares. Lo junto, es como sé que vienen gastos verdes, lo junto, ya desde años voy juntando poco a poco para cuando me llegue, al menos sé que tengo que tener un colchón porque sé que me va a hacer falta. Porque si de golpe pues, no se puede información. ¿Qué le ha dicho a la esposa? ¿Considera que los precios están justos, están bien ahorita? Pues en la feria pues, están checando, se ven buenos, obviamente tengo que dar mi vuelta para ver si busco algo más barato. Pero si no, pues sí están bastante buenos. El costo promedio de la canasta básica de útiles escolares, dependiendo del grado escolar: maternal 2,000 pesos, primaria 1,900 pesos, secundaria 1,600 pesos, preparatoria 1,700 pesos, universidad 1,700 pesos. Los costos varían dependiendo de las tiendas donde se adquieran los artículos y no incluyen zapatos, uniformes ni mochilas. En la feria de regreso a clases hay facilidades de pago con tarjeta de crédito y plazos de 25 a 60 días, así como descuentos del 10 al 30%, entre otras promociones. Con imágenes de Adriana Redondo, César Gómez, Teleyucatán te informa. Bueno, y ahí se ponen en marcha estos tipos de espacios y momentos para apoyar la economía de las familias ante el regreso a clases. Un organismo, un instituto que busca también apoyar a los estudiantes para que continúen con su formación académica, es el IBESEI. El Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán entregó 9 becas a estudiantes de un centro educativo de nivel superior. Las becas forman parte de los esquemas de titulación y de crédito informático. El director del IBESEI, Francisco Chimal Cook, informó que este año se entregarán 6,000 créditos particulares a estudiantes de universidades privadas. Le damos al alumno un descuento en su colegiatura que va de un 25 a un 50 y en algunos casos hasta el 100% de descuento en sus colegiaturas. Estamos apoyando en esta ocasión a casi 6,000 estudiantes, que esto comparado con la inversión que está haciendo el gobierno en la educación, pues es algo muy valioso que beneficia a un gran número de familias. El gobernador nos ha instruido de que ofrezcamos las becas para que así puedan continuar estudiando, y les digo que tenemos un poquito más de 6,000 becas para ofertar en este año. Agregó que con estas becas, los estudiantes pueden continuar sus estudios profesionales. Es una facilidad que le damos al alumno, que le da el gobierno al alumno, para que pueda participar en esto y pueda aprovechar al máximo este tipo de apoyos. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. La niñez y la juventud de Tixmehuac realizaron una demostración de danza, canto y música en la visita que la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, realizó a la Casa de la Cultura. Unos 40 alumnos y personas con alguna discapacidad del programa Alas y Raíces Yucatán, que toman clases en el recinto, ofrecieron diversas representaciones. Las autoridades recorrieron el espacio donde se ofrece formación a personas de entre 2 a 18 años de edad. El recinto forma parte de la primera fase de reactivación y mejoramiento de 25 casas de la cultura en comunidades del Estado como parte de la estrategia de descentralizar el arte y la cultura a beneficio del desarrollo integral de la sociedad.
Los trabajadores del gobierno del estado participarán en el diplomado La prevención y eliminación de la discriminación en el servicio público. El personal del Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que encabeza Guadalupe Méndez Correa, impartirá la capacitación para fomentar el conocimiento y también la sensibilización de los derechos humanos y la igualdad entre los funcionarios públicos. Este curso tendrá una perspectiva humanista y de educación para la paz, considerando los contextos internacional, nacional y local, con base en los objetivos de desarrollo sostenible que impulsa la Agenda 2030, a la que se adhiere el Plan Estatal de Desarrollo. Último día de la semana y por supuesto que le tenemos el pronóstico del tiempo. La nueva onda tropical y una vaguada que se extenderá sobre la región favorecerá condiciones de cielo parcialmente nublado por la mañana y después del mediodía se esperan chubascos con tormentas puntuales fuertes en el oriente, centro, noroeste y sur de Yucatán. Las temperaturas serán cálidas al amanecer y de calurosas a muy calurosas durante el día, con viento de dirección este-sureste cambiando al noreste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores a 45 kilómetros por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 37 grados, mientras que la mínima será de 24. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24 grados. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mientras que la mínima estará en 23. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 30 grados y la mínima entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 29 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Momento de ir a una pausa. Acompáñenos que le tenemos al regreso más información. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. En las zonas más marginadas del país, ella, él, ellos, ellas y todos te necesitan para seguir estudiando. Tú puedes ser su héroe. Inscríbete como líder para la educación comunitaria. Del Consejo Nacional de Fomento Educativo obtendrás desarrollo académico, apoyo económico, acompañamiento pedagógico. Para mayor información, entra en www.gov.mx/CONAFE. Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. La secretaria de Fomento Turístico, Michelle Friedman, participó en el Global Travel Marketplace en Miami, Florida, para incrementar el número de arribos de cruceros a Progreso como parte de la estrategia de promoción extranjera por la entidad. Se trabajó en dos perspectivas: el acercamiento con navieras que aún no tienen operaciones en Yucatán y negociar con las que arriban al destino para incrementar el número de embarcaciones y mantener una buena relación. Además, se presentó a directores de navieras las fortalezas y atractivos de Yucatán, así como las mejoras del puerto programadas para los próximos 2 años. En el evento que se realizó en Florida se concretaron un total de 52 citas de trabajo exitosas. Y bien, cuando terminamos de comer en un restaurante, las personas suelen dejar la propina. La propina es una gratificación que se entrega por la atención que ofrece quien proporciona un servicio como los meseros, y aunque no es obligatoria, es parte fundamental de su sueldo, como se lo mencionamos en la siguiente nota.
Las propinas se originaron en Inglaterra en el siglo XVI, cuando los huéspedes dejaban dinero para los empleados de sus anfitriones, y se extendió por el mundo, aunque hay países donde la gratificación que se otorga por un buen servicio, y esta práctica se extendió por el mundo, aunque hay países donde la gratificación que se otorga por un buen servicio no es bien vista y puede resultar hasta una ofensa, como en Japón. Sin embargo, en México, como en otros países de Latinoamérica, es una norma social. La Ley Federal del Consumidor estipula que en México ningún establecimiento de comida puede exigirte una propina, tú como consumidor. Más sin embargo, muchas empresas que hacen al final de la cuenta, gracias por su visita, fueron tal y hasta bajito, propina sugerida. La propina representa gran parte del sueldo de los meseros. Muchas veces los sueldos que nos ofrecen a nosotros como meseros, ya sea en un restaurante, en un evento o inclusive hasta en una taquería, muchas veces nuestro sueldo es mínimo y contamos con nosotros que la gente nos deje una gratificación por darles un excelente servicio. Hay gente que piensa, es que al mesero pues ya tiene un sueldo, ¿por qué le voy a dejar propina? Al mesero se le paga lo mínimo. La mayoría de los restaurantes dan por hecho que los meseros reciben de propina lo equivalente al 10% de su consumo, y sobre esta cantidad solicitan al empleado la parte proporcional para las áreas en las que se divide la propina, como cocina, caja, según cada establecimiento. Pero, ¿qué pasa si un cliente no deja propina? Lo ponemos de nuestra bolsa. Cuando no nos dejan propina y la empresa nos pide nuestro porcentaje. La propina se gana, no se exige. En restaurantes la propina ideal es un 15% de tu servicio, que influye mucho. Influye uno como mesero, cómo tratas al cliente, si estás pendiente de lo que te está pidiendo, estás al tanto de lo que está pasando en la mesa, te acercas, saludas, presentas, sonríes, una buena actitud es muy importante. Eso influye mucho en la propina. Cuando la propina no se deja en efectivo y se carga la tarjeta de crédito, podría pasar una quincena o hasta un mes para que el mesero la cobre. La propina incluso se debe dejar no solo en restaurantes, sino en eventos sociales como bodas, bautizos, 15 años, graduaciones, entre otros. La presidenta de la Canirac, Alejandra Pacheco Montero, dijo que la Profeco puede sancionar a los establecimientos que exijan la gratificación. De hecho, ya solicitarla en un recibo incluso termina siendo un delito que puede ser incluso ya denunciado por medio de la Profeco. Eso es algo muy importante. Muchas veces les puede multar y en algunas ocasiones igual puede llegar a clausurar. Va dependiendo igual el número de reincidencias igual que tuviera. La próxima vez que reciba un buen servicio de un mesero, piense bien si no le va a dejar propina, pues recuerde que estará afectando su economía y la de su familia. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Bueno, y de seguro que ahí inicia la discusión de cuánto hay que dejar de propina a los meseros. Y vamos a conocer un poco más de la historia de nuestro estado. Años de tradiciones, costumbres se pueden observar en los edificios, en las casas, en las calles de Paseo de Montejo. César Gómez nos presenta la siguiente información. Cada que camine por el Paseo de Montejo tendrá otra perspectiva de su historia, arquitectura y belleza, porque revelaremos algunos secretos de ese pasaje cuya construcción inició el 5 de febrero de 1888. Por un lado, los hombres paseaban en su automóvil o motocicleta, y por el otro las mujeres con bellos atuendos, para que en algún punto sus miradas se encontraran y comenzara el cortejo. La zona fue la extensión de la plaza principal, uno de los 4 pasajes en la Mérida de hace más de 130 años. A sus lados todavía había casitas de paja y no había, digamos, pavimentación alguna, sino que esta es la primera extensión de la ciudad hacia el norte. ¿Por qué hacia el norte? Pues porque vamos hacia el área más fresca de la ciudad, ¿no? En el Paseo de Montejo hay más de 11 casonas en buenas condiciones que pertenecieron a los ex hacendados más populares del siglo XIX y XX. Los dueños de estas casas lo que hacen es que las dejan sin pintar para que aparezca lo que se llama la pátina del tiempo. La pátina del tiempo, o sea, la huella, la marca de lo que el tiempo ha dejado allá.
está la Casa Peón de Regil, construida en 1905, que fue propiedad de Pedro de Regil Casares. Villa Beatriz, construida en 1906, que perteneció a Aureliano Portuondo y Barceló. La Casa Cámara, de los hermanos Cámara, Ernesto y Camino, que se conocen popularmente como las Casas Gemelas. Las Casas Gemelas conservan dueños, las familias que viven, habitan los sótanos, porque los sótanos son perfectamente habitables. Con los acondicionamientos de ahora, de la tecnología, pues se vuelve la manera más práctica de habitar esas casas para evitar subir y bajar los 2-3 pisos. También se encuentran la Casa del Minarete, expropiedad de Álvaro Medina Llora, el Colegio América y una de las más populares, la Casa Cantón de Francisco G. Cantón. Aunque esas casonas son las más populares, hubieron más, y otras están en desuso o las convirtieron en restaurantes, bancos, entre otros negocios. Y el paseo terminaba hasta aquí, en el Monumento a la Patria, o Monumento a la Bandera, como se le conoce, hasta 1925, porque era el límite de la ciudad hacia el norte. Sin embargo, a partir del año 1926, el paseo se prolongó, lo que ahora se le conoce como Prolongación Montejo, pero esa es otra historia. En las imágenes, Joaquín Martínez. Para Tele Yucatán Te informa, César Gómez. Con nueva imagen e innovaciones, la Feria Tunich 2019 es un referente del trabajo artesanal que realizan en Mérida. Una gran opción para visitar este fin de semana. Los diversos productos que ofrece la Feria Artesanal Tunich 2019 atrae a los visitantes locales, nacionales y extranjeros. Los más de 150 artesanos que participan maravillan a los turistas con obras de arte. Oh, excelente, maravilloso ver la artesanía. ¿Qué te gusta? ¿Qué te llama la atención? Prácticamente todo. Me gustan mucho los collares, los aretes, los abanicos. Ahí mismo me lo pintaron, entonces me lo personalizaron. Excelente. La madera también, todo el material de madera, precioso. Se puede encontrar variedad de artesanías como prendas de vestir, bolsas y carteras bordadas, productos orgánicos, miel, bebidas artesanales, figuras de madera o piedra, bisutería, entre otros productos. Hasta ahorita muy interesante, hay bastante diversidad de productos que están ofreciendo y sobre todo artesanos, ¿no? de aquí de la localidad. Estoy viendo que también están de otros estados de la República y pues resulta interesante para los que vivimos por aquí y también para los visitantes que vienen de otros lugares. Los asistentes adquieren las piezas artesanales de sus creadores. Compramos agua de coco, compramos las salsas de chile habanero, compramos unos licores fabricados aquí en Yucatán, unas cremas de licor. Oh, this is one of the most gorgeous pieces. We have a lot of beautiful things in Houston, but I've never seen anything like this. La Feria Artesanal Tunich, que abre sus puertas de 10 de la mañana a 8 de la noche, concluye el domingo. Con imágenes de Adriana Redondo, César Gómez, Tele Yucatán Te informa. Le recuerdo el teléfono del estudio 940-7600, línea directa con nosotros. Comuníquese a ese teléfono. Pausa comercial, ya regresamos con más información aquí en Tele Yucatán Te informa. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Está hecho de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión. Hecho del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4,000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente.
Ya estamos de regreso y por supuesto con más información aquí en Teleyucatán Te Informa. Vamos a retomar temas de salud. Estos son los servicios y nuevos proyectos que se realizan a través de la Clínica de Heridas del IMSS. Todos los diabéticos corren el riesgo de desarrollar pie diabético si no tienen las precauciones adecuadas, que incluyen control de los niveles de azúcar, hidratación de la piel y empleo de calzados y calcetines idóneos. Estas lesiones pueden llevar a amputaciones si no se detectan a tiempo. Tal es el caso de Felipe de Jesús Castro B., a quien tuvieron que quitarle 3 dedos del pie por una lesión que le empezó como una ampolla, ocasionada por su calzado. Por estar descontrolado, pues no cicatrizaba, no cerraba. Entonces empecé el tratamiento con ese problema, pero igual la negligencia por parte mía, pues los descuidé y se me infectó el pie. Don Felipe tiene 48 años y a los 33 le diagnosticaron la diabetes. Sin embargo, no llevó un control adecuado ni se apegó a su tratamiento, y aunque le amputaron los dedos, las consecuencias pudieron ser más graves. Gracias a la atención de la Clínica de Heridas, hoy su pie ya tiene piel nueva y en breve iniciará su terapia física para reincorporarse a su vida laboral. Yo la verdad pues pensé lo peor de mi pie, que no iba a cerrar, que me iban a quitar todo el pie. La enfermera especializada en el manejo avanzado de heridas del Hospital Regional número 1, Ignacio García Telles, Rosa Maribel Cuevas Sánchez, dijo que las heridas por el pie diabético representan el principal motivo de atención en el nosocomio, hasta en un 80% de los casos. Desde un piquetito de alguna mecánico, como es un alambre, un clavo, una astilla, hasta una amputación muy grande, como es la pérdida de alguna un miembro. Ya cuando llega a la Clínica de Heridas se le da un manejo avanzado para que ese miembro no lo pierda y se recupere lo más pronto posible. Para evitarlo, es necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero es el control metabólico, llevar una buena nutrición, alimentarse bien. Y sí, cierto, hay que vigilar diariamente los pies, el cuerpo, sentarse y con un espejito revisarse toda la planta del pie, los dedos, para que no vaya a tener ningún riesgo de padecer un pie diabético. Y en un momento dado de que vean algo sospechoso, acudir con su médico familiar. En la Clínica de Manejo Avanzado de Heridas del IMSS se maneja la curación húmeda, basada en apósitos, es decir, cubiertas de gasa o algodón antimicrobianos de plata, calcio y carbón, que permiten una recuperación más pronta. Ahora, una rehabilitación puede ser en 3 meses, cuando antes el tratamiento llevaba hasta 1 año. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán Te Informa. Y para formar a radiólogos pediatras en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán se realizó un taller para residentes yucatecos. El encargado del servicio de imagen, Carlos Alonso Patrón, dijo que por medio del programa Profesor Visitante que promueve la Asociación de Radiología de Norteamérica, se eligió a Yucatán como sede de la enseñanza. Ramón Sánchez Jacob, encargado de la capacitación a los residentes, resaltó la importancia de la educación médica continua en el área de pediatría, porque en México hay escasa experiencia en el manejo de esas patologías. Bueno, y esto sucede cuando instituciones educativas se vinculan con las autoridades municipales en acciones y proyectos de alto impacto, sobre todo para el cuidado del medio ambiente. Esto sucedió en Humán. Más de 200 arbolitos endémicos de la región se plantaron en el fraccionamiento Piedra de Agua de Humán por un grupo de alumnos de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la UNIT, como parte de un proyecto educativo para contar con áreas verdes. Con el apoyo del Ayuntamiento de Humán se plantaron siricote, ceiba y falso pistache, porque el propósito es generar conciencia del cuidado del entorno y que ese tipo de acciones se replique en la sociedad. Esto fue lo que manifestó Montserrat Albertos de María, quien forma parte del proyecto Granito de Arena. Lo que buscamos ahorita es fomentar el cuidado del medio ambiente, ya que pues no es algo que pues a mucha gente le importe mucho. Claro. Entonces estamos tratando de darle la importancia de vida y
hacer fomentar el cuidado de nuestro planeta. El Ayuntamiento de Humán apoyó la iniciativa estudiantil porque busca el balance ecológico. El medio ambiente es algo muy importante, ¿no? Y los convenios de colaboración lo son también. Por eso es que este tipo de actividades no dudamos en apoyar y no dudamos en proporcionarle todas las herramientas necesarias para que el proyecto sea un éxito, y los que se van a ver beneficiados pues es la sociedad. ¿Sí? El proyecto educativo forma parte de la materia Seminario de Valores en lo Común, que fortalece la cultura ambiental. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Enseguida regresamos. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Las juventudes mexicanas tenemos una historia que contar. Un mundo que proponer. Con vitalidad, impulso, creatividad y ganas de construir un futuro mejor, las y los jóvenes seremos encargados de transformar a México. Si tienes entre 12 y 29 años, el Premio Nacional de la Juventud reconoce tus logros, creatividad, capacidad de innovación y compromiso social. Entra a gov.mx/IMJUVE. Participa. El destino de México está en tus manos. Gobierno de México. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Integrantes de la unidad especializada en el combate a la trata de personas de la Fiscalía General del Estado impartieron una plática a cerca de 50 usuarios del Instituto Nacional de Migración sobre el tema, con lo que se busca sensibilizar y también prevenir dicho delito. El encuentro se desarrolló en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas y a través de este se abordó la definición del concepto, las modalidades del hecho ilícito, su impacto y las medidas de protección. Tales acciones forman parte de una campaña permanente que desde el gobierno del estado, encabezado por Mauricio Vila Dosal, se ha impulsado para mantener a Yucatán libre de este delito. En ese sentido, desde la Fiscalía y por instrucciones de su titular, Wilber Antonio Cetín Arjona, se mantienen las labores de concientización a toda la población. Si miramos al cielo podemos observar una gran variedad de aves. Esto se debe a la posición geográfica del estado. Y es que la península de Yucatán es un referente de aves migratorias. En Yucatán vive el 85% de las especies de aves que hay en la península, otro tesoro turístico de la entidad. Por sus condiciones geográficas y ambientales, la península es referencia para más de 100 especies de aves migratorias. Los manglares son el sitio preferido para que esos animales se reproduzcan. México tiene 1.117 diferentes especies de aves. En Yucatán hay más de 400 y la península cuenta con 544, lo que indica que en la región tenemos casi la mitad de las que hay en el país. En general, México es un excelente punto para esa actividad, pero muy en particular podemos decir que la península yucateca es especial para la observación de aves. El avistamiento de aves es una actividad turística que incrementó su popularidad hace 15 años. Se dice hoy en día que dos de las actividades turísticas que pueden dejar mejores dividendos en el ambiente turístico son la observación de aves y la pesca de mosca, el fly fishing que le llaman en inglés, ¿no? Se dice que, por ejemplo, en nuestros vecinos de aquí arriba de Estados Unidos, la cantidad de observadores de aves es alrededor de 8 millones, o sea que hay tantas posibilidades de tanta gente que podríamos acercar. Además, en la península viven 14 especies endémicas que usted no podrá ver en ningún otro sitio del mundo. En la costa del norte del estado, digamos entre los petenes, la reserva de los petenes que le corresponde a Campeche, hacia el Cuyo. El abeto, variedad de colibrís, y el pavo de monte son las especies más representativas del estado, aunque también está el cambul u oco faisán, especie que los españoles confundieron con el faisán,
Por eso nos nombraron Yucatán, la tierra del faisán y del venado. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Con estos temas, con esta información nos despedimos, agradeciendo nos haya acompañado hoy durante esta semana aquí en Teleyucatán te informa. Que tenga excelente sábado y domingo, lo esperamos el lunes a las 8 de la noche con más de nuestro estado. Lenny, como siempre, un gusto, excelente noche de igual forma. Carlos, bonita noche, nos vemos el lunes y por supuesto los dejamos con la información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. A nombre de todo este gran equipo que conforma Teleyucatán te informa, les deseamos que pase un bonito fin de semana. Nos vemos el lunes, porque las noticias no se detienen. Que descansen. ¿Tienes problemas de alcoholismo? Una llamada puede salvar tu vida. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 923-0165 a la oficina intergrupal de Alcohólicos Anónimos. Vamos todos a bailar por partida doble este domingo 4 de agosto a la Villa de Maxcanú para celebrar su 162 aniversario con la presentación de Saúl Ayala y su Moreno Show. La grabación inicia a las 3:30 de la tarde en el campo de béisbol Felipe Carrillo Puerto. Vamos todos a bailar con Teleyucatán. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Teleyucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota vuela! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde. Buenas noches, muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el Estudio A de Teleyucatán en una emisión más de Deportes Teleyucatán te informa. Hoy vamos a estar hablando del béisbol de la Liga Mexicana y es que el equipo de los Leones de Yucatán ayer en el Parque Cuculcán pues alcanzó su octava victoria en forma consecutiva. Sacó la escoba, venció 10 carreras a 6 al equipo de los Olmecas de Tabasco y bueno, con ello Yucatán ya le saca 2 juegos de diferencia a su más cercano perseguidor en la zona sur, al equipo de los Tigres de Quintana Roo, que hoy abre juego contra los Reyes de la Selva. Le tendremos el resumen del juego de anoche, platicaremos también del segundo campamento de fundamentos de judo, este evento que se realiza en el gimnasio del Complejo Deportivo Cuculcán, el Multigimnasio Socorro Cerón. Participan 80 deportistas de 5 estados. En la actividad de levantamiento de pesas, buenas noticias, el yucateco Lino Montes, después de 1 mes y 2 semanas, pues está regresando a su vida cotidiana. Él fue sometido a una operación y poco a poco, paulatinamente, está de regreso a los entrenamientos con miras, pues a su objetivo, estar representando a México en los próximos Juegos Olímpicos. Le tendremos todos los detalles. Y en el fútbol, mañana sábado a las 17:05 de la tarde, arranca la apertura 2019, el campeonato de Liga del Ascenso. Venados visitando a los Loros en Colima. De esto y mucho más estaremos platicando y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, comenzamos. Correcto, Mario, así es, muy buenas noches, ya listos con toda la información deportiva de este viernes, fin de semana ya, también con actividad en los deportes. Vámonos con nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono y también las redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán para que usted se comunique, nos hable y esté al contacto con nosotros. La primera nota es del rey de los deportes, triunfo de Dalton Rodríguez. Los Leones vencen 10-6 al equipo de los Olmecas ayer en el Cuculcán, en el último de la serie. Los melenudos volvieron a sacar la escoba ante el equipo de los Cabezones.
Racimo de 7 carreras en la conclusión del 6º capítulo le dio la vuelta al pizarrón y condujo este jueves a los Leones de Yucatán a obtener su 8ª victoria consecutiva, esta vez por 10 carreras a 6 para ganarle la serie por limpia a los Olmecas de Tabasco. Jonathan Jones, Alex Liddy y Humberto Sosa comandaron la fiesta del sexto rollo que a la postre escribió la historia del juego en el Parque Cuculcán. Dalton Rodríguez fue el pitcher ganador y se apuntó su primera victoria de la temporada. La carrera de la quiniela la timbró Yucatán en la segunda entrada con el imparable productor de José Juan Aguilar. Sin embargo, Tabasco le dio la vuelta al encuentro en la tercera al pisar en 4 ocasiones el Pentágono, producto de los imparables de Ronnie Mustelier y Daniel Carbonell. Tabasco cerró su cuenta en la séptima con par de anotaciones. La derrota se le cargó a Marcos Carrillo, quien permitió 6 anotaciones en 5 episodios y 2 tercios. A partir de este viernes, los Reyes de la Selva reciben en el Cuculcán a los Tigres de Quintana Roo, equipo que se ubica en el segundo peldaño del sur, a 2 juegos de distancia de los líderes Leones de Yucatán. Marlon Arias, con récord de 3 victorias y 2 derrotas, es el pitcher anunciado por los de Bengala, mientras que por Yucatán, el cubano Joaner Negrín, quien marcha con 11 éxitos y 3 descalabros. Y en el deporte amateur, pues bueno, desde el pasado miércoles arrancó en esta ciudad un campamento de fundamentos de la disciplina de judo, un total de 80 judocas de esta ciudad y también de varios estados están participando en este campamento. Con la participación de 80 judocas de la península, así como de los estados de Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua, participan desde el pasado miércoles 31 de agosto en el segundo campamento de fundamentos de judo, el cual se imparte en el gimnasio de usos múltiples Socorro Cerón del complejo deportivo Cuculcán. Este campamento es el segundo en su género. La idea es de que estamos tratando de reproducir campamentos que ya se llevan a cabo en Europa, por ejemplo en España, en Turquía y en Italia. El objetivo es mantener campamentos de alto nivel, aprovechando las maravillas naturales de la zona, así como la infraestructura turística con la que ya contamos, con la finalidad de que tanto judocas nacionales como extranjeros puedan asistir. Víctor Hugo Ortega, instructor y coordinador del campamento de judo, aseguró que es único y exclusivo para atletas de alto rendimiento que buscan mejorar sus técnicas para futuras competencias nacionales e internacionales. Hay 2 cosas que son muy impresionantes. Número 1, la calidad de los atletas, sobre todo los de Yucatán, que están trabajando al nivel. Nuestro director de torneo, que es el director de Cadets es una categoría de jóvenes en Polonia, está muy sorprendido tanto por la calidad técnica como la calidad atlética de estos jóvenes. Finalmente, Víctor Hugo Ortega declaró que el campamento termina el próximo domingo 4 de agosto y será evaluado por un instructor japonés. Al término, se efectuará una competencia para las categorías de adultos. Actividad de levantamiento de pesas, buenas noticias, y es que el yucateco Lino Montes está de regreso a los entrenamientos. Después de haber sometido a una operación, él pues está de regreso, prácticamente alejado durante 6 semanas. El día de hoy platicó con nosotros y aquí nos cuenta la historia. Después de 1 mes y 2 semanas de rehabilitación por una operación en la rodilla, el pesista yucateco José Lino Montes regresó a los entrenamientos en busca de ponerse al 100 y llegar lo mejor preparado al Campeonato Mundial de Mayores de Halterofilia que se realizará en septiembre en Tailandia. Sin embargo, el originario de Tecash aseguró que su principal meta será el llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Aún hay molestias, ¿no? Son las secuelas de la cirugía que quedan, hay molestia todavía un poquito, pero en cuanto a la cirugía siento que ha mejorado mucho mi rodilla, esos fragmentos pues ya no los siento allí, no me están estorbando y pues ya empecé a entrenar, estoy entrenando ya muy bien en
en esta semana fue muy leve, una vez nada más al día, unos días no entrené, o sea, descansé resolviendo igual mis problemas personales, dejando todo en regla para el lunes, que es el próximo lunes, empezar ya con doble sesión de entrenamiento. Me siento mucho mejor, la verdad, como dicen, creo que me acaban de rejuvenecer de nuevo para poder continuar con mejores resultados a nivel internacional, que esperemos que esta vez no sea un subcampeonato del mundo, sino que ahora mis aspiraciones es ser campeón del mundo y ser medallista olímpico, y pues me voy a enfocar en trabajar en eso. Por otro lado, el también pesista, el oriundo de Junucma, Ibrahim Coyoc, entrena para asistir al Campeonato Panamericano Sub-17 que se realizará en Ecuador del 23 al 30 del presente mes. La verdad, solo conozco a un competidor que tengo ahí fuertecito y sí está bastante pegado conmigo, pero pues sí, o sea, ya me siento un poquito más preparado para pues, subir marcas, o sea, un poco más de... Pues después de este Panamericano seguiría el Miguel Medina, igual es un torneo nacional, aquí, y pues ya luego pues el de San Luis Potosí, el que le llamamos el Pavo. Actualmente el récord de Ibrahim Coyoc es de 113 kilogramos en la modalidad de arranque y 136 kilogramos en la de envión. Vámonos con la Liga de Ascenso en el fútbol, y es que los Venados mañana arrancan ya la temporada en el torneo Apertura, fecha 1, visitando en Colima al conjunto de los Loros, luego de que pues en esta semana, recordará, el conjunto Ciervo debutó en la Copa con una victoria contundente de 4-1 sobre el conjunto del Atlante. Ahora ya en el Apertura van a Colima para seguir esa buena racha. Tras iniciar el martes pasado su participación con una holgada victoria en la Copa MX, este sábado los Venados FC Yucatán afrontarán su primer compromiso en el torneo de Liga de la Apertura 2019 del circuito de ascenso. El recién ascendido Loros de Colima será el siguiente sinodal del equipo dirigido por Sergio Orduña, en encuentro que se verificará a partir de las 5 de la tarde en el estadio de la Universidad de Colima. El martes pasado, los astaros vencieron en la Copa MX 4-1 a los Potros del Atlante y ahora buscan iniciar de igual forma con el pie derecho su participación en el torneo de Liga. En la fecha 2, los Ciervos afrontarán su primer compromiso en el Estadio Carlos Itoral de Rivero, recibiendo el sábado 10 de agosto a las 7 de la noche a los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este viernes, los Venados emprendieron el viaje a Colima y anunciaron que desde el jueves, Giancarlo Salazar Mejía es el nuevo director de las fuerzas básicas de la organización, buscando consolidar el trabajo conseguido en las categorías inferiores. Giancarlo, en el Apertura 2016, fue auxiliar técnico y también fungió como técnico interino de los Ciervos. Pues ojalá que el equipo de los Ciervos, con Sergio Orduña al frente, traigan buenos resultados, buenas cuentas de su incursión en esta fecha 1 de la Apertura 2019 del Campeonato de Liga del Ascenso. Mañana, pues este partido en Colima ante los Loros a las 5 de la tarde. Antes de irnos, le invito a que mañana sábado nos acompañe a las 16 horas, 4 de la tarde en punto, en el programa Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Vamos a tener pues el resumen de la serie ante el equipo de los Olmecas. Vamos a presentarles la entrevista con Jerónimo Gil, el manager de los Leones de Yucatán, quien habla pues cómo se ha dado este buen paso, y vamos a estrenar la sección Los Sabores del Béisbol. Chano nos va pues a incursionar a lo que es pues las delicias, lo que se come, lo que se disfruta, y vamos a iniciar con los sándwiches de Manolo, así que le invito a que mañana nos acompañe en Garra Melenuda, mañana sábado 16 horas 4 de la tarde por Tele Yucatán. Correcto, pues está, no se lo pierda mañana, de verdad, ahora sí que un delicioso programa. Un delicioso programa. No, para todo el equipo, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Excelente fin de semana. Saca la garra, saca León que llevas dentro. Buenas noches.
seguridad para todos. Con Yucatán Seguro, vamos a reforzar la seguridad con 3.527 nuevas cámaras de vigilancia, 1.000 cámaras vecinales, 119 arcos carreteros, 6 drones de alta tecnología.